Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a Arturo Ruiz Taboada, que es arqueólogo y ha participado esta semana en un coloquio organizado por la Asociación Tula y Tula sobre los nuevos descubrimientos de la mezquita de Tornerías. Arturo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Un placer estar aquí. Bueno, Arturo, este verano hablábamos de esa mezquita de Tornerías. Esta semana has dado una conferencia sobre este asunto por esa aparición de nuevos restos durante este verano, que han abierto la puerta a una nueva interpretación de este edificio. Y además una intervención muy interesante porque se partía de una base bastante conocida, de un edificio muy publicado, muy tratado, muy conocido en términos generales. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que hemos descubierto bastantes cosas que se desconocían por completo. Y además ese desconocimiento hacía que la interpretación que se conocía hasta este momento no fuera del todo correcto. Es decir, y eso que investigadores la habían publicado, y investigadores tan serios y tan de renombre como Rodrigo Amador de los Ríos, por ejemplo, por retrotraerme 100 años, pero a partir de ahí mucha gente, ¿no? Y hemos estado, incluyéndome a mí, cayendo en el error de dar las cosas por supuestas, y ahí nos equivocamos. Porque siempre se creía que esto era una cisterna tardoantigua, ¿no? Y no es así. Se creía que era una cisterna romana, y no es así, porque realmente lo que hemos descubierto es que es posterior, es de esa época, lo has mencionado tú, tardoantigüedad, que no se sabe muy bien cuándo se inicia y se sabe perfectamente cuándo acaba, que es con la conquista musulmana de la península ibérica, pero en ese lapso de tiempo hemos localizado, contextualizado el edificio que de siempre se había interpretado como cisterna romana, de época imperial, absolutamente comparada con otros edificios similares. O sea, se daba absolutamente por supuesto que era una cisterna romana. ¿Cuál fue la sorpresa? Que precisamente no es ni cisterna, ni romana, ni imperial, ni nada que se le parezca. ¿Y por qué se ha mantenido durante tanto tiempo esta teoría? Yo creo que porque nos tendemos a fiarnos. Es decir, el problema de la investigación en cualquier campo, yo me centro en arqueología, pero en cualquier campo, es que damos por supuesto los paradigmas que nuestros próceres, nuestros sabios que nos han antecedido, pues han validado. Y entonces con ese ritmo de acontecimientos, Toledo es muy dado a ello. Es decir, Toledo nos dicen a principios del siglo XX que una cosa o un monumento es de una forma concreta, y cambiar esa interpretación es absolutamente imposible. Me ha pasado a mí en monumentos toledanos que he excavado, que he tenido la suerte de excavar, ¿no? El Cristo de la Luz, en el cementerio judío, la Puerta del Vado, ¿no? Desde luego descubres cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que además cambian absolutamente la interpretación tradicional, pero es muy complicado adaptarlas al criterio actual, ¿no? Un poco romper el ritmo de algo que va funcionando durante muchas décadas a nivel de interpretación y proponer algo nuevo. Es muy complicado en cualquier campo, no solo en arqueología. En cualquier campo de nuestra vida nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta cambiar nuestros ritmos, nuestras rutinas, pues esto ocurre lo mismo. Eso nos hemos acomodado a lo mejor, ¿no? Sí, acomodado, sí, está claro. Pero parece mentira que en Toledo, una ciudad que haces así, raspas un poquito y aparece un monumento o algún resto arqueológico, parece mentira, ¿no? Sí, es increíble. Y además que, lo has dicho tú, monumentos. Es que se han encontrado hasta la Puerta del Vado es un monumento enterrado, desconocido hasta el momento que se descubre. O sea, que se encuentran cosas verdaderamente llamativas, y podríamos tener Toledo como centro mundial de trabajo arqueológico, porque Toledo es único en ese campo, como pueda ser Roma o como puedan ser ciudades escasas en nuestra geografía mundial, pero por desgracia no sabemos aprovechar el rico patrimonio que tenemos. Bueno, volveremos a retomar esta conversación. Vamos a centrarnos ahora en la mezquita de Tornerías. ¿Qué es lo que ha aparecido? ¿Y cuál es la clave para que tú, como jefe de arqueología, te dieras cuenta de que, oye, aquí esto no es lo que parece? Pues el problema de Tornerías es que hay que tratarlo como un yacimiento arqueológico. Quizá el problema anterior es que lo tratábamos como un monumento artístico, histórico, arquitectónico, con puntos de arqueología. Yo creo que el punto de inflexión ha sido entender el edificio como un yacimiento arqueológico. Por tanto, hemos aplicado una metodología arqueológica. ¿Qué ocurre? Aplicando esa metodología arqueológica, los resultados son muy complejos. Es decir, el proceso de entender el edificio ha sido complejo, el desarrollo de los trabajos, la planificación, etcétera, y los resultados son tan amplios, tan extensos, que abarcan no solo a la mezquita conocida de Tornerías, que abarcan no solo al edificio de abajo sobre el que se cimenta ese edificio tardoantiguo
del que antes hablábamos, sino que abarcan a todo el conjunto de la ciudad, es decir, afecta a la distribución interna de la ciudad, a la distribución urbanística, a las líneas de evacuación de agua de la ciudad, es decir, que es entendido como yacimiento, el edificio es fascinante. Entonces, se habla de los arcos, ¿verdad? Ahí fue donde estaba un poco la confusión. Sí, de hecho, me voy a centrar en la confusión, ¿no? Ya he dicho que es muy complicado el yacimiento como tal. Voy a intentar resumir qué es lo que tenemos. Pues tenemos un edificio de 2 plantas, una planta baja que contiene un edificio monumental en una fábrica muy característica, que es de sillares, es decir, grandes losas, piedras talladas, en planta baja, y luego tenemos en planta primera un edificio que es utilizado como mezquita musulmana en época cristiana, que también es muy curioso, ¿no?, ver cómo las mezquitas no solamente se encuentran en época musulmana, sino también en época cristiana de dominación de ciudad. Y esa combinación de cosas nos enfrenta a un dilema. ¿Qué hace un edificio tan antiguo haciendo de cimentación de una mezquita tan moderna? Pero la mezquita ni es clásica, es tardía, y el edificio no es convencional, porque es un edificio de sillares. Ya hemos dicho antes que estaba interpretado como cisterna romana, pero no encajaba nada. ¿Qué hace una cisterna ahí? Estamos en una zona escorrentía, ya he dicho antes que la evacuación de aguas de la ciudad va a ser un factor importante para entender el conjunto. Un edificio el de sillares me refiero, un edificio muy extraño, son sillares, siempre todo el mundo lo ha relacionado con la cercana cueva de Hércules, que es una cisterna también romana, con esos sillares grandes tan bien trazados. Pero si lo comparábamos, uno y otro no tiene nada que ver. Es decir, que la factura, la fábrica, la argamasa, incluso el tipo de sillar. El tipo de sillar que nos encontramos en tornerías es reutilizado, es tardío. Los romanos utilizan un sillar limpio, cortado, recién cortado. En cambio aquí no, aquí era una fábrica un poco más tosca, un poco más intuitiva, con muchos arrepentimientos. Es decir, no es un diseño de edificación al uso romano al que estamos acostumbrados, ¿no? Son más acierto-error. Sí, un poco acoplando lo que iba saliendo conforme iba saliendo, ¿no? De hecho, nos encontramos estancias que no cuadran, que no son simétricas. O sea que por eso digo que eso va dando una serie de ideas, va aportando una serie de información que al final nos hace, evidentemente, romper todo con el pasado y diseñar un nuevo futuro, ¿no? De hecho, el descubrimiento yo creo que no es ahora, que es cuando están los medios de comunicación. El descubrimiento, cuando tendrá repercusión, será dentro de unos años, cuando ya se hayan hecho las memorias correspondientes, se hayan publicado los trabajos y sean el resto de mis colegas los que también opinen. Hasta ahora estoy yo opinando, estoy dando un poco, estoy siguiendo, pero no deja de ser una opinión empírica, basada en datos reales, pero que tiene que ser sometida al criterio científico correspondiente, y eso va a tardar años. Bueno, es un descubrimiento casi casual, ¿no?, porque se estaban haciendo unas obras de restauración. Este edificio llevaba cerrado desde el año 2012, y pues unas obras de remodelación, y un descubrimiento completamente fortuito. Sí, de hecho a mí cuando me contrata la Consejería de Economía, la Delegación de Turismo y Artesanía, yo pienso, y se lo comento con los arquitectos responsables del proyecto, Javier y Luis, digo, aquí no hay nada que hacer. Es un edificio muy conocido, es un edificio que ha sido transformado de forma radical en la década de los 80 del siglo pasado. Vuestra obra no va a tener ningún problema, es simplemente chapa y pintura, por así decirlo, y ningún problema. Cuando empezamos a verlo es cuando empezamos a detectar irregularidades, anomalías. Es decir, lo que nos han dicho de la mezquita no es así, lo que nos han dicho del edificio de sillares no es así, lo que nos han dicho de los accesos a la mezquita tampoco es así. Tanto a partir de aquí vamos a plantear la intervención de forma distinta, no es una intervención rutinaria, sino va a ser una intervención más profunda. Por tanto, sorpresa total, un descubrimiento. De hecho, yo creo que es de las cosas más impresionantes que he excavado nunca en cuanto a resultados. Porque partiendo de cero, partiendo de un edificio que no entrañaba nada y que era sobradamente conocido por todos, hemos pasado a un estadio totalmente diferente, a un mundo completamente distinto y algo que yo creo que para un futuro dará bastante de qué hablar. Porque hablabas de la última intervención que fue en los años 80. Sí. Entonces fue hace ya bastantes años, no tanto, pero sí que hace unos cuantos años. ¿Cuál es el futuro ahora? Porque en principio va a haber un proyecto por el que se comenzaron otra vez las catas, por así decirlo, y ahora ¿cuál es el futuro? Pues hemos terminado la primera fase de intervención arqueológica. En esta fase, ¿qué ha ocurrido? Pues hemos dado a los arqueólogos la información suficiente a los arquitectos para que en su diseño de proyecto integren correctamente los restos hallados y la interpretación vertida.
Por tanto, es algo que, aunque deba ser común o aunque esté contemplado en la legislación de patrimonio, prácticamente nunca se hace. O sea que por eso es algo también muy, muy novedoso y muy, muy gustoso, ¿no? El saber que se va a interpretar un edificio de forma correcta, que se van a añadir los materiales que deben añadirse sin inventos. El problema de la restauración de los 80 es que inventan un edificio a partir de una restauración anterior, que la hace Valcárcel, en la década de los 50 del siglo pasado, pero que son falsos históricos. Es decir, se inventan un edificio que no existe. Nosotros lo que vamos a hacer es recuperar el edificio real, tanto en las dos plantas, planta baja como en planta primera. Vamos a intentar recuperar el entorno urbanístico del edificio, vamos a intentar ver cuál es el acceso a este magnífico monumento, cuáles eran, por qué era así, etcétera. O sea, yo creo que el discurso positivo de cara a la apertura al público va a ser muy, muy divertido, ¿no? Muy interesante. Sobre todo dependiendo de artesanía y turismo, yo creo que estamos incluso obligados a hacerlo bien, ¿no? Porque precisamente el público al que va es precisamente eso, ¿no? Artesanía y turismo. Bueno, y el resto. Es un edificio que está en el corazón del casco histórico de Toledo, pero a lo mejor no está suficientemente conocido, porque mucha gente sabe la calle de Tornerías, que transita muchísima gente diariamente, pero es como que pasas de largo, no es muy conocido realmente por los toledanos o por los turistas. Es que esa es una de las claves. Yo he tenido también la fortuna de excavar el Cristo de la Luz. Y el Cristo de la Luz es distinto, porque era súper conocido, súper estudiado, está magníficamente estudiado además, reconocido internacionalmente. Y Tornerías, que es lo mismo, siempre ha pasado desapercibido, por lo que dices tú. Es decir, vas por Tornerías y es que no lo ves. Es decir, o alguien te dice, mira esos arcos. ¿Qué ocurre también? Que lo que ves en Tornerías es una fachada reconstruida por Valcárcel. Por tanto, no es la fachada original tampoco de la mezquita. A lo mejor no llama tanto la atención. No llama tanto la atención, está mimetizada con las otras casas, pasa desapercibida por completo. Y cuando realmente percibes que hay una fachada distinta, con esos 3 arcos de herradura de fachada, ves la fábrica y dices, bueno, esto es de anteayer. De hecho, hay bares en Toledo, a mí siempre me encanta ponerlo como ejemplo, hay un bar en la puerta de Bisagra Nueva, abajo, que tiene 3 arcos exactamente iguales con la misma fábrica. Y dices, bueno, es que lo que esto es una cafetería, claro, o será un hotel, pero no das idea de la trascendencia histórica. Y yo personalmente, es un edificio que nunca he prestado la atención debida, siempre lo he mencionado en bibliografía, pero nunca lo he estudiado realmente, pues siempre he creído que estaba muy transformado y que era un falso histórico, completo. De ahí la sorpresa, ¿no? De ver que no es así y que se conserva en su práctica totalidad, pero oculto en esas reformas tan complejas que se han desarrollado en el último siglo. Ese es el problema a lo mejor de Toledo, que Toledo tiene un patrimonio ingente de monumentos y de historia, por supuesto, pero la gestión de ese patrimonio a lo mejor es el fallo. Yo creo que sí. Vamos a ver, yo con los años pretendo no ser tan crítico, yo he de reconocer que antes sí lo era, pero yo creo que el problema de Toledo, lo he dicho al principio, el problema de Toledo es que está infravalorado, que no lo sabemos valorar los propios habitantes de la ciudad, ¿no? Y yo soy toledano de toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la catedral, el Alcázar, y tenemos 3 sitios más fabulosos para que el turista de fuera venga y se quede contento. Y entonces, como tenemos esa gallina de los huevos de oro, que siempre dan los mismos huevos y que es fabuloso porque no hay ningún tipo de problema añadido, el resto del patrimonio queda desconocido. Lo queremos mantener así. No le damos el valor debido, no damos valor a la interpretación de nuestro propio patrimonio, es decir, estamos generando parques de atracciones constantemente en una ciudad en la que históricamente es de verdad que debería ser bandera de este tipo de estudios y este tipo de puestas en valor. Y lo que hacemos es conservar o conformarnos con la mediocridad, hacer intervenciones puntuales que no tienen ningún tipo de sentido. Por otra parte, el hacer plazas, cada una con su línea de diseño arquitectónico absurdo, que no tiene ningún tipo de idea de ciudad, ¿no? Que no mantiene ese ritmo, ¿no? Porque Toledo es Toledo por su estructura histórica, por sus características históricas, y está muy bien modernizar la ciudad, pero hay que modernizar la ciudad como se hace en otras partes de Europa, como se hace en Italia, como se hace en Francia, como se hace en Inglaterra, dándole un sentido histórico y cultural, no cambiando, no modificando, no poniendo la firma a cada uno de los arquitectos que vienen aquí a trabajar, invitados o no, y poner su firma, su sello, que distorsiona completamente el conjunto de la ciudad, ¿no? Ese es un problema que tenemos que solucionar, que estamos, yo creo, intentando, o por lo menos ese debate siempre ha existido, pero que no somos capaces de ir más allá. Nos seguimos conformando con la catedral, el Alcázar y poco más,
la Sinagoga del Tránsito, y somos incapaces de recuperar edificios como Tornerías, como el Cristo de la Luz incluso, como otra serie de monumentos que dan para bastante más de lo que somos capaces de diseñar, por desgracia. Y ahí nos incluimos, me incluyo yo como arquitecto, como arqueólogo. Se deben incluir los arquitectos, se debe incluir, por supuesto, las administraciones públicas que nos gestionan y por supuesto, el principal factor a incluir es el público en general, la ciudadanía. Tenemos que un poco mantener un diálogo abierto, ¿no? El hablar con el propietario de la casa y entender sus necesidades, pero por otra parte intentar mantener o integrar esas necesidades modernas, lógicas, en una ciudad que debemos conservar. Que esto no es eterno, que al final estas transformaciones tan brutales que estamos acometiendo nos van a pasar factura, pero ahora no, a lo mejor dentro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero claro, ahora yo creo que es el punto de inflexión, o cambiamos o no tenemos vuelta, no hay vuelta atrás. También a lo mejor la culpa la tenemos un poco los toledanos, que estamos tan acostumbrados a pasear entre monumentos e historia que no lo reconocemos realmente, no lo valoramos. No, el ejemplo que has puesto de Tornerías, que te pasas por delante y no te das cuenta. Uno más, un monumento más. También es verdad que Toledo se está, lo que decías, convirtiendo en un parque temático. Muchas veces caminando por la calle te encuentras a guías turísticos inventándose historia. Sí. Realmente sorprende, te quedas mirando diciendo, ¿qué estás contando, no? Sí, hay de todo. Yo la verdad es que suelo siempre escuchar a los guías y hay de todos. Hay profesionales muy buenos que te dejan sorprendidos. Y luego lo que dices tú, hay otra solución un poco más de casera, ¿no? De andar por casa, que cuenta las 3 tonterías. Pero el problema es también lo que decías de ciudadanía, ¿no? El problema es que esas tonterías les gustan y esas tonterías son las que demandan. Es verdad. Yo, de hecho, siempre que tengo oportunidad de dar alguna clase al gremio de guías, digo, vamos a ver, esta es la realidad. Esto es lo real, esto es lo empírico, esto es lo científico. Y a partir de aquí os animo a que también la noveléis, que es decir, también entendáis al cliente que tenéis entre manos, ¿no? Porque yo entiendo que es complicado, ¿no? Dar un único discurso, y eso es complejo. El discurso lo tienes que modelar y lo tienes que adaptar al distinto público que tienes, pero siempre con una base real, no inventada, no ficticia. Se puede poner colorín a todas las historias. Y darle gracia, ¿no? Porque si no es un discurso muy pesado. Pero, gracia a lo de los templarios, todo el mundo se piensa que todo está bien. Está bien. No sé. El problema, lo que nos pasa mucho es, pues en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el tema del Quijote, ¿no? Pues el Quijote está en todas partes. Sí. Por desgracia, yo creo que ya sueño con Quijotes, ¿no? Y el problema es que preguntas a nuestros escolares quién escribió el Quijote y no lo saben. Ese es el problema. Pues eso es lo mismo que ocurre con la forma de vender nuestro patrimonio monumental, histórico, artístico, ¿no? Que preguntas cosas y sí, a lo mejor saben el chascarrillo de la catedral, de los templarios, de tal, pero luego no saben quién escribió el Quijote. Que si dices, vamos, ¿de qué me sirve ver Quijotes por todas partes, en todos los membretes, en todos los lados, si realmente no sabemos qué es realmente esto, ¿no? Y qué representa para la comunidad en la que vivimos? Volviendo a la mezquita de Tornerías, la arquitectura visigoda, que es lo que está apareciendo, lo que estáis estudiando, es muy desconocida, es la más desconocida. Teníamos el yacimiento, antes hablábamos de Vega Baja, que era un gran yacimiento visigodo, está perdiendo, no se conoce. De hecho, hablar de arquitectura visigoda es muy problemático. De hecho, has dicho visigoda, yo no he dicho nunca visigodo, yo siempre digo el término tardoantiguo. ¿Qué ocurre con el término tardoantiguo? Para alguien que no es especialista. Pues ese es el gran cajón desastre. La tardoantigüedad engloba el final del Imperio Romano y la dominación visigoda de la península ibérica. Por tanto, es un edificio tardoantiguo. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente sé que ha estado en funcionamiento en época visigoda, pero desconozco, no tengo ningún dato empírico que me permita hablar del inicio de uso del edificio, con lo que podría ser romano, de finales del Imperio, ya he dicho antes. Por tanto, es un edificio tardoantiguo. Bien es cierto que es un edificio tardoantiguo en el que su utilización es en época visigoda, por tanto podríamos relacionarlo con un uso visigodo del espacio, y a partir de ahí ya sí lo entroncaríamos con el resto de los restos visigodos de la ciudad. Vega Baja y la cantidad de relieves visigodos que tenemos en todas las fachadas de todas las casas e iglesias y monumentos. Por tanto, tradicionalmente Toledo ha contado con la fuente de información de Vega Baja y la fuente de información de los relieves en las fachadas. Y ahora lo que ahora aportamos es un edificio monumental que no es romano, que tampoco es medieval, por tanto debe ser visigodo, así lo digo yo, un poco me lo dejo caer,
que yo creo que es un punto de inflexión también interesante en este tipo de estudios monumentales para la península, no solo para Toledo. ¿Por qué? Porque se desconocen este tipo de edificios. Lo que tenemos son iglesias, por supuesto, en las zonas rurales, y tenemos algún resto monumental, visigodo, incorporado precisamente a una cripta, a una iglesia, etcétera, en núcleos urbanos. Pero yo creo que es la primera vez que hemos conseguido individualizar un edificio monumental de sillares con unas proporciones importantes, de 13 metros por 13 metros, que es un espacio bastante grande, y con una distribución interna muy interesante, que por desgracia desconocemos su funcionalidad real, pero que nos indica lo que debió ser esa ciudad tardoantigua visigoda, en un momento en el que se está cambiando la forma de entender el urbanismo, que están cambiando la sociedad, está cambiando los símbolos de la sociedad, es decir, el final del imperio, la decadencia del imperio es, claro, la antesala a una serie de invasiones, que es la que van a marcar los siguientes siglos en la península ibérica. Pues eso lo tenemos aquí en Toledo, y tenemos la posibilidad de haber individualizado un edificio de esa época, porque hasta ahora, ¿qué conocíamos de la presencia visigoda en la ciudad de Toledo? Nada, eso lo que hemos dicho. Yo tengo documentado en alguna excavación la transformación de calles romanas en época visigoda, cómo cambian las necesidades, pero ¿por qué no hay visigodos en el casco histórico de Toledo? ¿Por qué no hay presencia? ¿Por qué no hay edificios? Pues posiblemente porque reutilizan los edificios romanos. Los reutilizan, en algún momento los usan como expolio para construir nuevas edificaciones suyas, reducen posiblemente el tamaño de las calles, van transformando el viario romano clásico que tenía Toledo, pero básicamente es la misma ciudad. ¿Cuándo existe un cambio urbanístico en Toledo? Cuando vienen los musulmanes. Arrasan completamente con lo que tienen, como símbolo de poder reutilizan algunos elementos de esos edificios antiguos para incluirlos en su nueva arquitectura, un nuevo diseño que implica monumentos diferentes, que implica necesidades religiosas diferentes, que implica una distribución urbanística distinta en base a un comercio o a una forma de entender el comercio más cercano, más local, más de calle, más de barrio, ¿no? Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues saturan el parcelario, de una distribución bastante ordenada en época romana y visigoda de la ciudad, pasamos a una distribución absolutamente caótica y desordenada de la misma ciudad, con saturación de calles, con un poco ese lío que es fundamental para entender ese cambio, ¿no? Ese cambio de la antigüedad a la Edad Media, que Toledo, vuelvo a decir, no deja de ser el bandera en este tipo de estudios, ¿no? Y es un ejemplo fabuloso para entender esta transformación. La verdad es que es fascinante lo que podemos encontrar debajo de nuestros pies, que si nos pusiéramos a buscar debe ser como lo más bueno. Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que vuelvas con nosotros próximamente, bueno, cuando podáis, para contarnos más cosas, más descubrimientos, o ya a lo mejor pues documentado todo lo que habéis encontrado en la mezquita de Tornerías. Pues un verdadero placer, ya sabes que encantado de venir siempre a esta casa. Muchísimas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.